Muy buenas a todos, espero que estén muy bien. Hoy tengo el agrado de presentar e inaugurar un nuevo programa de entrevistas de parte de la Federación Argentina Científica de Estudiantes de la Salud, o su acrónimo, FACES. Yo soy Ian Azar, estudiante de Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Santiago del Estero y además integrante de SEICS, Sociedad Estudiantil de Investigación en Ciencias de la Salud. Nuestra federación, fundada en 1989, tiene como principal objetivo promover el desarrollo y aprendizaje de la investigación en estudiantes de ciencias de la salud, entendiendo la investigación científica como instrumento para elevar los niveles de salud de la humanidad y de cómo generar nuevos conocimientos con ella. No está de más aclarar que la difusión de los conocimientos es otro fuerte pilar en nuestra misión. Por ende, este espacio tendrá una intención de hacer accesibles los conocimientos al público general. En el programa de hoy, titulado Verdades Inyectadas, responderemos preguntas frecuentes sobre vacunas, hablaremos de qué es lo que ocurrió en la pandemia de COVID-19 y abordaremos los mitos y conspiraciones más oscuras de los antivacunas. Nuestra entrevistada del día de hoy es la doctora Mariana Lanzotti, con la que tenemos el honor de traer luz y ciencia a estas cuestiones. Ella es médica, pediatra e infectóloga, con formación en inmunizaciones, profesora adjunta de la primera cátedra de pediatría en la Universidad Nacional de Rosario. Bienvenida, doctora, a este espacio. ¿Podría presentarse? ¿Qué le gustaría dejarnos, qué les gustaría compartirnos el día de hoy? Sobre mí, que además soy madre y tengo 3 hijos, que Ujú. eso es un título que me lo he ganado yo solita también. Y estoy muy contenta y muchísimas gracias por la invitación. Gracias a usted por estar. Ujú. Bueno, empecemos desde cero, doctora. ¿Qué son las Empecemos, ¿sí? vacunas y cuál es la importancia de ellas? Uy, es una gran pregunta, podemos estar toda la noche. Las vacunas son un inmunobiológico. Un inmunobiológico es una sustancia que puede ser una suspensión de bacterias vivas atenuadas, o pueden ser inactivadas, o pueden ser fracciones de ellas, ya sean polisacáridos, proteínas, que inducen la memoria inmunológica en un individuo. O sea que nos dan una inmunización que es artificial y que es activa, que no es pasiva. La importancia va más allá de lo que es una vacuna, porque tiene importancia no solo para la persona que se vacuna, sino también para la comunidad en donde vive esa persona. Y más propaganda que lo que yo voy a decir, importa lo que ocurrió con la viruela. A través de la inmunización pudimos controlar y erradicar a la viruela. Y estamos a pasos de hacerlo con la poliomielitis. Entonces, Ujú. hay una frase muy interesante que dice, el fracaso de las vacunas es su éxito. Por eso ustedes quieren hablar de verdades inyectadas hoy y quieren hablar de los mitos y todas las controversias en cuanto a las vacunas. Y en realidad, el gran éxito de las vacunas determina el fracaso de las mismas. La gente no ve las enfermedades que hoy estamos previniendo. Los estudiantes de medicina hoy, gracias a Dios, no van a ver sarampión, van a ver muy poca varicela. Entonces empiezan a descreer de estas vacunas pensando que estas enfermedades ya se erradicaron, que no es así, y que no es necesario vacunarse. Ujú. Muchas gracias. La segunda pregunta de la noche es, ¿qué ventajas tienen sobre la inmunidad natural del organismo? Y en realidad, las vacunas que son vivas atenuadas son replicativas y producen una enfermedad controlada y dejan inmunidad duradera. Las que son inactivadas no se replican en el organismo, pero sí generan respuesta inmune. En cambio, si yo dejo la enfermedad librada de su evolución natural, por ejemplo, en el caso del sarampión, yo puedo tener una alta mortalidad o también muchas secuelas asociadas a la enfermedad. ¿Y por qué voy a hacer pasar a un chico por un sarampión con la posibilidad de hacer luego una panencefalitis esclerosante subaguda o morirse por un sarampión? Yo tengo una vacuna que prácticamente
no tiene eventos adversos, que hace más de 60 años que se está utilizando y que ya ha demostrado que es posible controlar la enfermedad con la vacunación. Entonces, siempre es preferible vacunar a tener librada la evolución natural de cualquier enfermedad hoy inmunoprevenible. Lo mismo pasó con la tos convulsa. Ustedes se acuerdan que el año pasado, a fin de año, tuvimos un montón de chicos chiquititos que tuvieron la enfermedad con 5 fallecidos en nuestro país. ¿Y por qué si existe una vacuna como la triple bacteriana celular, que yo se la puedo aplicar a una mujer embarazada después de la semana 20 y evitar la tos convulsa en un lactante que todavía por edad no va a poder recibir la vacuna, como es el menor de 2 meses de edad? Entonces, vuelvo a lo mismo. El éxito de las vacunas determinó su fracaso. Tenemos que seguir abogando nosotros para que la gente continúe vacunándose y así dejemos de ver estas enfermedades que causan tanto daño a la población, dependiendo de la edad, la enfermedad que uno vaya a querer prevenir. Este va 3 preguntas juntitas. ¿Qué tipo de vacunas existen? ¿Cómo se fabrican? ¿Y el Estado fabrica vacunas? El Estado fabrica vacunas. Empiezo al revés, de atrás para adelante. El Estado fabrica una vacuna de COVID. El Estado fabrica la vacuna para la fiebre hemorrágica argentina. Hay distintos tipos de vacunas, o sea, desde el punto de vista sanitario, uno las puede clasificar en las vacunas sistemáticas y las vacunas optativas. Las vacunas sistemáticas son las vacunas del calendario nacional de inmunizaciones. Son las que el país o los gobiernos deciden que se incluyan por una cuestión epidemiológica, por una cuestión de brote o para poder controlar la enfermedad, una enfermedad a nivel global, a nivel regional, a nivel mundial. Después están desde el punto de vista de las características de las vacunas. Y ahí también yo ya les nombré 2 grandes grupos, que es las que uno generalmente hace referencia, las vacunas que son vivas, atenuadas, las que son replicativas serían estas vacunas, que como ejemplos tenemos como viva atenuada bacteriana la BCG, o virales, podemos tener la triple viral, sarampión, paperas y rubiola, la vacuna para la varicela, la vacuna de la fiebre amarilla, la vacuna de la fiebre hemorrágica argentina. Y las vacunas inactivadas, que son esas vacunas que no se multiplican en el organismo, que no generan esa enfermedad controlada, que son la mayoría de las vacunas que tenemos en el calendario. Y esas vacunas son las que necesitan mayor número de dosis para lograr una buena respuesta en el organismo. Entonces, como ejemplo de estas vacunas no replicativas, tendríamos la vacuna de la poliomielitis inactivada, la IPV, que reemplazó la antigua vacuna Sabin-Oral, que hoy ya no la tenemos más en nuestro calendario nacional de inmunizaciones, la vacuna pentavalente del calendario o la vacuna sextuple, si uno se le estuviese colocando un bebé prematuro, que también está en calendario, la vacuna sextuple para estos niños. Tenemos la vacuna para el neumococo, la vacuna para meningococo, la vacuna para la hepatitis A, para la hepatitis B. O sea, hay cualquier cantidad de vacunas incluidas en el calendario. Y me parece que me quedó la del medio, pero no me acuerdo qué me habías dicho, Daniel. Vos me agrupaste 3, yo te contesté la última, la primera. Ajá. Y la del medio. La segunda es ¿cómo se fabrican? ¿Cómo se fabrican? En realidad, la elaboración de una vacuna, salvo las vacunas del COVID, necesita muchos años para producirse. Igualmente, las vacunas del COVID necesitaron también mucho tiempo para producirse. Lo que pasa es que ahí el esfuerzo estuvo centrada en una sola vacuna y todas las líneas de investigación concluyeron en esa única vacuna y fueron saliendo algunas que ya no usamos más. Por ejemplo, a mí me vacunaron la primera vez, digo me vacunaron porque ustedes saben, se acuerdan, que no todos accedimos a las vacunas con la misma prioridad. Yo no soy médica de guardia ni trabajo en un hospital, entonces a mí me tocó como profesional de la salud bastante después la vacunación.
Y a mí me colocaron la vacuna rusa y esa vacuna hoy ya no está más en uso. Era una vacuna inactivada, hoy quedaron solamente las vacunas ARN mensajero. Entonces, en realidad, las vacunas tienen muchas etapas en investigación. Comienzan con muchos ensayos clínicos, que siempre lo que trata de buscar, en primer lugar, una vacuna es la seguridad y la eficacia de la vacuna. O sea, que sea segura es lo primero que uno busca en una vacuna, que no cause más daño que la enfermedad natural. Y después que sea eficaz. Y después veremos todo lo otro. Por eso, las dos primeras patitas para la elaboración de una vacuna es seguridad y eficacia, que genere anticuerpos frente a la enfermedad que yo quiero proteger. Y bueno, y así también empezaron los grandes ensayos clínicos en la población con todas estas vacunas. Y a mí me tocó la vacuna inactivada, la rusa, y a otros les tocó la de AstraZeneca, que tampoco hoy está en el mercado, y algunos pocos empezaron recibiendo las de ARN mensajeros, que son las que hoy están. Entonces, todos estos pasos en la elaboración de las vacunas, que son distintas fases de elaboración de las vacunas y que parten de ensayos clínicos, en donde una vez que sale del laboratorio se empiezan a reclutar pacientes y empezamos con adultos, nunca se prueba esta vacuna en niños, de entrada se prueba en adultos sanos y después se van reclutando otras poblaciones con comorbilidades, las embarazadas siempre quedan para el final, o los niños que quedan para el final, se va haciendo una vez que ya se comprobó que la vacuna es segura y eficaz. Pregunta adicional, ¿por qué se terminó descontinuando la vacuna Sputnik? Porque en realidad la eficacia no era buena. Entonces, si yo tenía una vacuna mejor como la ARN mensajero y que además es más fácil la producción, no tiene sentido continuar con una vacuna que la eficacia es mucho menor. Entiendo. Cuarta pregunta. ¿Por qué es importante el vacunar antes de los 6 meses a los recién nacidos? Esta la hizo un amigo. Bueno, yo cuando la leí dije, un recién nacido por definición es un menor de un mes. ¿Por qué es importante vacunar a un lactante? Cambiamos ahí, Un lactante. antes de los 6 meses. Y en realidad los calendarios de vacunación van variando de acuerdo a los países. En nuestro país nosotros tenemos una alta carga de vacunas en los lactantes chiquititos porque lo que tenemos que hacer es que esta población que es más vulnerable a todas las enfermedades que se quieren prevenir, estén prevenidos lo antes posible. O sea, ustedes piensen que todas estas vacunas que yo estoy colocando al bebé, al lactante menor de 6 meses, son todas vacunas inactivadas, salvo la BCG. O sea, yo cuando nace le coloco hepatitis B en sala de partos y antes de que se vaya de la maternidad le coloco la BCG. Única vacuna replicativa o viva atenuada bacteriana. En nuestro país, porque en otros países en donde la tuberculosis no es un problema de salud pública, la vacuna de BCG no se aplica. Por ejemplo, España. En España la vacuna para BCG no se aplica para la tuberculosis. Entonces, si un bebé nació en España, pero a los 4 meses viene a Argentina, yo lo tengo que vacunar contra la tuberculosis, le tengo que aplicar la BCG. Y después el esquema empieza a incluir vacunas para prevenir enfermedades que son graves en los chicos. O sea, yo he visto morirse chicos con Haemophilus influenzae tipo B. Esa vacuna no estaba en el calendario cuando yo empecé la residencia de pediatría. Era una vacuna que había salido, que estaba solita, se llamaba Hib Titer, era del laboratorio Lilly, no está el laboratorio Lilly, pero ya no llevan más vacunas, y esa vacuna podía acceder el que la podía pagar. O sea que el calendario en ese momento no era un calendario equitativo. Solamente podía acceder el que tenía el dinero o el que el pediatra le había comentado de la vacuna y había ahorrado unos pesos como para poder pagarla. Hoy todas esas vacunas están incluidas en el calendario y gracias a la inclusión de la vacuna para Haemophilus influenzae tipo B en la pentavalente, no vemos más prácticamente infecciones por Haemophilus B. Los chicos se morían de laringitis, los chicos se morían de meningitis, se morían de neumonías, pero esto es en serio.
Nosotros los veíamos en la sala 8 del Hospital Provincial del Centenario. Lo mismo ocurrió con la meningitis. Cuando yo ingreso al hospital, que fue el siglo pasado, a la residencia, los chicos, hubo un brote muy grande de meningococo y se salió a vacunar con lo único que había, que era la Bacmengov BC. Es una vacuna que hoy ya en nuestro país no está más. Y esa vacuna hacía bastante poco por los chicos, porque es poco inmunogénica en el menor de 2 años de edad. Pero bueno, se vacunó porque no había otra cosa para ofrecer a la población pediátrica. No sé si está bien o si está mal, pero uno lo ve con la mirada del 2026, no con la mirada del siglo pasado, en donde era la única herramienta como para prevenir esta enfermedad. Y hoy la enfermedad meningocócica es una enfermedad que sigue siendo endemoepidémica en nuestro país, pero que puede disminuirse la incidencia con una vacunación que sea adecuada. Y tenemos incluido una vacuna en el calendario. Entonces, yo vacuno a los más chiquitos porque la mayor carga de enfermedad está en el menor de 1 año de edad. Cuando ustedes ven todas las enfermedades, neumonías, diarreas, meningitis, siempre se da en el menor de 1 año de edad. Y yo, al tenerlos adecuadamente y prontamente vacunados, voy a disminuir la carga de enfermedad por todas estas enfermedades inmunoprevenibles. Entiendo. El mismo amigo también me hizo una pregunta muy curiosa. ¿Qué tiene la leche materna que inmuniza mejor a los bebés? En realidad, la leche de madre permite el traspaso de anticuerpos que ya empezó cuando yo vacuno a la mujer embarazada por vía transplacentaria. Y después también puedo transmitir anticuerpos a través de la leche materna. Pero eso no significa que si yo vacuno a una mujer embarazada, ese niño no necesita recibir las vacunas, porque mucha gente, y esto hablo de gente de que va a mi consultorio, dice, bueno, entonces yo me coloco la vacuna para X enfermedad, dengue, por ejemplo, que no se la puede colocar una mujer embarazada, pero una mujer adulta fuera del estado de embarazo la puede recibir. Y de ese modo, a través de la lactancia materna, le voy a pasar anticuerpos y no va a ser suficiente para prevenir la enfermedad. La lactancia materna la leche de madre es un tejido vivo. Ustedes lo tienen que imaginar así, como que yo le estoy pasando células, le estoy pasando información genética, le estoy pasando microbiota y le estoy pasando también anticuerpos. Pero esos anticuerpos no reemplazan a las vacunas. Igualmente, la leche de madre es el único alimento que debería recibir un lactante, salvo que existe una contraindicación para recibir la lactancia materna. Ahí nos metemos en otro tema que yo adoro, que es la lactancia materna, porque es un tema eminentemente pediátrico, ¿sí? Y es la única oportunidad que tiene el bebé de recibir un montón de información y un montón de elementos que va a evitar enfermedades no transmisibles de la vida adulta. Hipertensión arterial, obesidad e hipercolesterolemia, que está documentado. Entonces tenemos que, todos los médicos, tenemos que estar a favor de la leche de madre y a favor de las vacunas. Pregunta adicional, ya que ha salido el tema. ¿Qué recomendaría ante una madre primeriza que no consigue que su bebé tome leche y ella por ende no la produce porque no se ve estimulada? ¿Cómo se manejan esos casos? En realidad ahí nos vamos de tema, nos vamos de tema. Pero bueno, uno tendría que empezar con todo el trabajo desde el embarazo. Porque si yo empiezo desde el embarazo con la formación del pezón, el diálogo con una puericultora o con algún médico pediatra que esté a favor de la lactancia materna, no todos lo están, lleva tiempo explicar cómo se prende el bebé a la teta, la mamá se tiene que despertar un montón de veces a la noche después de un parto, en donde seguramente va a estar cansada, y bueno, siempre la mamadera es mucho más tentadora, pero si uno habla de todos los beneficios de la lactancia materna, cualquier mamá lo va a entender y va a darle la teta al bebé. Pero eso exige, igual que con las vacunas, que yo me siente a hablar.
O sea, cuando yo hablo de las vacunas en el consultorio, me siento con el papá y la mamá y les explico las ventajas que tiene vacunar a su hijo. Y aunque haya alguna duda por alguna vacuna, generalmente todos los pacientes, los papás de los pacientes, porque en este caso son los papás los que están decidiendo por el niño, están a favor de la vacunación. ¿Mm? Y van a estar a favor de la lactancia materna. Entiendo. Sí, nos hemos ido un poquito del tema, pero me parece importante la pregunta para hacer difusión también, y debido a que es pediatra. La siguiente pregunta era, ¿cómo funciona la vacuna de la gripe? ¿Cómo es que desarrollan una vacuna para la gripe de ese año? O sea, ¿cómo saben qué cepa es la que está en circulación? Es que en realidad no saben. La verdad es que no saben, porque hay centros de referencia tanto en el hemisferio sur como en el hemisferio norte, en donde lo que se hace es la tipificación de los virus influenza, que esos virus hay unidades centinelas ambulatorias, la mayoría son en internación. Entonces, cuando ingresa un paciente con una infección respiratoria aguda baja a una unidad de cuidados intensivos, se hace un virológico y eso se manda a la unidad centinela para que lo genotipifique. Y a partir de ahí uno sabe si es un H1N1 o un H3N2, el que sea. De acuerdo a los aislamientos y a lo que predominó en esas unidades centinelas, eso se deriva a la Organización Mundial de la Salud y a partir de ahí se hacen los lineamientos para la vacuna de la próxima temporada. O sea, yo estoy siempre vacunando como media temporada atrasada. O sea, nosotros estamos recibiendo hoy las vacunas que circularon en el hemisferio norte, las vacunas no, las vacunas con los tipos de virus, influenza A y B que circularon en el hemisferio norte y el hemisferio norte va a recibir los que circularon en el hemisferio sur, que muchas veces ustedes leen la composición de la vacuna, el que se repite desde el 2009 es el H1N1, pero bueno, las vacunas se realizan así y hoy hay dos tipos de vacunas, hay vacunas que son embrionadas en huevo de pollo, en donde si ustedes ven las fábricas de vacunas es camas y camas y camas de huevos de pollo en donde se inyecta el virus y a partir de ahí se genera la vacuna. Y hay otras vacunas que son de cultivos celulares, que son las que se utilizan para aquellos pacientes que son alérgicos al huevo, que en realidad tiene que ser una anafilaxia al huevo, si no yo la puedo recibir igual. O sea, no es que el huevo me cayó pesado, hizo una reacción anafiláctica. El que hizo una reacción anafiláctica va a recibir una vacuna de cultivo celular que hoy ya hay. Sí. Perfecto. ¿Y cómo se determina cuando una persona es alérgica a la vacuna fabricada con huevo? No, en realidad, si es un bebé de 6 meses, no lo voy a saber, porque la incorporación de los alimentos es a partir de los 6 meses de vida. Pero bueno, por ejemplo, hoy los chicos que son APLB, ¿saben lo que es el APLB? El alérgico, la proteína de la leche de la vaca. Y que a veces puede tener alguna reacción cruzada con otros alergenos. Estos pacientitos suelen recibir vacunas de cultivos celulares. Si tuvo una anafilaxia a la aplicación de la vacuna, obviamente que yo tengo que reportar el ESAVI. El ESAVI, ¿se acuerdan que hablamos al inicio? No estaba grabándose, así que es un evento supuestamente atribuible a prácticas de vacunación y de inmunización. Yo elaboro este ESAVI, las autoridades de salud, ya sea provinciales o nacionales, analizan a ver si este ESAVI tiene relación con la vacuna o no, y a partir de ahí se genera una recomendación que es individual para este paciente. Entonces, si ese paciente, yo asumo que la anafilaxia fue a la vacuna que era de origen a partir de un huevo para la influenza, este paciente va a recibir una vacuna de cultivo celular. Perfecto. La siguiente pregunta era, ¿cuál es la situación de las personas inmunocomprometidas? ¿Qué vacunas se suelen evitar y por qué? Bueno, a ver, por regla general,
todas las vacunas vivas atenuadas están contraindicadas en el huésped inmunocomprometido. Ahora, como huésped inmunocomprometido tengo un abanico de posibilidades, porque puedo tener un paciente VIH que no está inmunosuprimido, o sea que su nivel de CD4 es adecuado y va a poder recibir vacunas vivas atenuadas, vacuna triple viral, vacuna para varicela. O puedo tener un paciente que está en tratamiento con corticoides a dosis inmunosupresoras, quien mientras esté en tratamiento con corticoides a dosis inmunosupresoras, tampoco va a poder recibir la vacuna. Pero una vez que finalice el tratamiento y luego de un periodo de tiempo en donde yo espero que se restituya el sistema inmune de este paciente, sí las va a poder recibir. ¿Sí? O puedo tener un paciente con cáncer, que a lo mejor yo tenga que ver qué tipo de tratamiento estuvo haciendo para el cáncer o que reciba algún inmunobiológico y yo voy a tener que determinar cuándo es el mejor momento para que este paciente se vacune. ¿Por qué no voy a dar estas vacunas? Es por lo que dijimos antes. Son vacunas replicativas, se multiplican en el organismo. Entonces yo no puedo dar una vacuna a un huésped inmunocomprometido que se multiplique en su organismo y que le desarrolle la enfermedad. Pero sí puedo darle todas las vacunas inactivadas, con el riesgo de que como su sistema inmune está deprimido, no responda de la manera adecuada. O sea, no va a ser un evento adverso por la vacuna, pero quizás la respuesta de la vacuna no sea óptima. Todo esto lo tengo que tener en cuenta. Entonces, cuando yo siempre doy las clases de vacuna a los chicos, les digo, de entrada, yo tengo que saber qué tipo de vacuna tengo que aplicarle a mi paciente. Si yo le voy a aplicar una vacuna inactivada, la puedo dar sin inconveniente, sabiendo que quizás la respuesta no sea la adecuada. Ahora, las vacunas que son vivas atenuadas, de entrada están contraindicadas. Me siento, evalúo el paciente uno por uno, porque ahí vienen un montón de individualidades y veo paciente VIH, veo el recuento de CD4, si ese recuento de CD4 es adecuado, lo voy a vacunar. Y si no, no lo puedo vacunar. Entendido. Qué interesante. Es interesante. La siguiente pregunta es, ¿cómo es posible mejorar la inmunidad natural de nuestro organismo? ¿Es con hábitos de vida, sueño de calidad, alimentación balanceada, ejercicio? Totalmente, ¿sí? Ujú. No hay nada mágico. Entonces, alimentarse bien, descansar bien, hacer actividad física, es la única manera que yo puedo mejorar mi sistema inmune. ¿Mm? Sí. Ujú. Perfecto. Y se Igual la expandiendo. inmunosenescencia. ¿Saben lo que es la inmunosenescencia? ¿Cómo, La cómo? inmunosenescencia es cuando el sistema inmune se vuelve viejito. Por eso los adultos, a medida que vamos creciendo, los adultos mayores, también vuelven a necesitar un montón de vacunas para protegerse de un montón de otras enfermedades. Una vacuna para el neumococo ustedes no se van a ir a colocar porque ustedes son todos huéspedes sanos, son jóvenes, entonces no van a necesitar las vacunas. Pero yo, que soy más grande que ustedes, en unos años voy a necesitar vacunas porque yo ya tengo un sistema inmune que está inmunosenescente, que ya se está empezando a deprimir por una cuestión natural de la edad, cronológica. Nos va a pasar a todos, ¿sí? Así es. Y vinculada a esa pregunta anterior, ¿es posible que las personas más saludables y activas puedan ganar inmunidad sin las vacunas? ¿Con cuáles patógenos es posible y con cuáles no? Y la verdad es que no, porque si ustedes vieron lo que pasó con COVID, mucha gente que tenía muchas comorbilidades fallecieron, pero también hubo gente que no tenía comorbilidades que fallecieron. O sea, eso está en el genio de la enfermedad, ¿sí? Entonces, a lo mejor yo soy un atleta, me alimento genial, duermo más o menos, qué sé yo, duermo lo que puedo porque trabajo, soy atleta y todo lo demás, y me agarro un COVID o me agarro una enfermedad que puede comprometer mi sistema inmune y puedo fallecer por la enfermedad.
no, no es como dejarlo librado al azar, es medio dejarlo librado al azar. Por eso las vacunas tienen sus grupos de riesgo, están claramente identificados y después es por edad. Lo otro que vemos es por edad. Entonces tenemos vacunas para el adulto mayor, tenemos vacunas para el personal de salud, tenemos vacunas para la mujer embarazada. ¿Mm? Puede ser Ujú. una mujer embarazada que fue campeona olímpica y se agarró una influenza y no estaba vacunada y por su condición de embarazo termina complicando su salud y también quizás la del producto de su gestación. Así que no, yo diría que no. Ujú. Ujú. Curioso. El siguiente bloque de preguntas va respecto a las coberturas de vacunación, enfermedades que regresan y el calendario de vacunación. La Ujú. primera es, ¿cómo impactó la caída de las tasas de vacunación en los últimos años? Y vieron que después del COVID, en realidad había empezado antes del COVID, todos le echan la culpa al COVID, pero la caída de las tasas de vacunación comienza desde antes del COVID. Y eso se fue, sí, acentuando. En el COVID en parte tuvo la culpa el aislamiento preventivo que tuvimos tan largo, en donde algunos no entendieron que para algunas cosas no había que tener aislamiento. O sea, por suerte en el lugar donde yo trabajo nosotros seguimos atendiendo y seguimos vacunando a los chicos. Yo no paré nunca durante el COVID. Creo que paramos de un miércoles a un lunes porque no teníamos equipo de protección personal y no teníamos barbijos. Son consultorios, entonces no había barbijos y no había equipo de protección personal y nadie tenía una máscara. La verdad era esa. Entonces salimos a hacer máscaras con lo que teníamos, a comprar máscaras por internet, a comprar barbijos por internet, algunos muy buenos, otros que eran una porquería, telita de avión era una terribles, gastamos un montón de dinero, no había suficiente alcohol en gel, nos pasó de todo. Pero bueno, a partir de ahí se armaron protocolos y empezamos a atender y no dejamos de atender a los chicos y no dejamos de vacunarlos. En cambio, la parte de salud pública, los centros de salud cerraron. Y al cerrar un centro de salud es lo que le quedaba más cerca a la mamá para llevar a vacunar a su nene. ¿Y qué pasó? Pasaron meses hasta que volvieron a abrir. No pasaron 3 días, como fue en mi consultorio. Pasaron meses. Meses que estuvieron cerrados los centros de salud. Y la gente no se enfermaba porque estaba en su casa, estaba guardada en su casa. Entonces no se enfermaba, no iba al centro de salud, no se vacunaba, los chicos no iban a la escuela. Ustedes los pasaron en su casa. Seguro estaban en la secundaria o por ahí y no quiero saber cómo dieron clases, seguramente como dio mi hijo, acostado en la cama, con la cámara apagada y con el celu hablando de alguien que hablaba y él durmiendo. Claro, yo daba clases para la facu, entonces una vez me quedó el micrófono abierto y pobre, lo llamé a mi hijo y le pegué un levante, porque no puede ser, vos te tenés que levantar y prestarle atención a la profesora que estaba del otro lado tratando de explicar algo a un montón de adolescentes que no estaban estaban en otra. Bueno, en parte pasó eso. Entonces, el vacunatorio y el consultorio nunca tuvo que haber cerrado sus puertas, porque es una actividad esencial. Yo tengo que controlar a un lactante y ver si aumenta de peso, si come, cómo incorpora los semisólidos, si le dieron el hierro, no se lo dieron y si se vacunó. Y tengo que evaluar el neurodesarrollo y ver si ese chico cumple las pautas del desarrollo en la edad que la tiene que cumplir. Entonces, después de la pandemia aparecieron un montón de cosas. No apareció solamente que hubo una caída en la tasa de vacunación. Hubo una caída en la tasa de vacunación, hubo más uso de pantalla, hubo más chicos con eh, trastornos en el neurodesarrollo, hubo más chicos con trastornos alimentarios y obesidad, porque los Ujú. chicos no iban a hacer deporte. Y el que tenía la suerte de estar en una casa la pasaba más o menos bien, pero el que tenía la mala pata de vivir en un departamento, ¿m? La pasó muy mal.
porque los chicos subían alternados a las terrazas a hacer un poco de actividad física, porque eso les pasó a mis sobrinas, que se pusieron de acuerdo para subir a la terraza solos. Entonces ya era como todo mucha aberración. La caída de las tasas de vacunación hace que empiezan a resurgir todas estas enfermedades. Como yo les dije, la tos convulsa, el año pasado volvimos a tener chicos con tos convulsa, y la incorporación de la triple bacteriana celular en la mujer embarazada es del 2011. O sea, no es que se les ocurrió en el 2020 incorporar la triple bacteriana celular. Ya teníamos un montón de años de uso de la vacuna con muy buena respuesta por parte de la población, y veíamos que funcionaba, que los chicos no hacían tos convulsa, los chiquititos, los que todavía no se vacunan. Y a partir de ahí empieza todo esto. Sumado a que hay muchos profesionales de la salud que no hacen promoción de la vacunación. ¿Sí? Parece como que las vacunas son solo para pediatría, cuando las vacunas atraviesan todas las especialidades y todas las etapas de la vida. Desde la mujer embarazada, o sea, el producto de la gestación en el útero materno, hasta el adulto mayor. Entonces yo tendría que hablar de vacunas en clínica médica, tendría que hablar de vacunas en ginecobstetricia, tendría que hablar de vacunas en pediatría, obviamente, tendría que hablar de vacunas en neumonología, en cardiología, en reumatología, porque todas tienen algún grupo de riesgo en donde el paciente tiene que estar adecuadamente protegido. Un paciente diabético tiene que estar vacunado para la gripe y tiene que estar vacunado para el neumococo. Y un paciente que es un cardiópata tiene que estar vacunado para la gripe y tiene que estar vacunado para el neumococo. Y si seguimos así, tenemos un montón. Entonces, si yo lo hago atravesar al calendario de inmunizaciones por todas las especialidades médicas y todo el ciclo vital, se tendría que hablar de vacunas desde el primer día que ustedes ingresan a la facultad hasta el día que se van. Siempre. Justamente iba relacionado con lo que estaba desarrollando recién. ¿Qué enfermedades que estaban controladas o eliminadas han vuelto a aparecer? Y vieron que tuvimos el sarampión. Con sarampión estuvimos bastante mal, no fue solamente, en realidad, vamos a ver qué nos trae la gente que se fue para el Mundial. Porque justo viajan a los 3 países de América que tienen casos activos de sarampión: México, Estados Unidos y Canadá. Entonces había una recomendación del Ministerio de Salud de que todos los que viajen tengan su esquema de vacunación adecuado para la edad que tenían. Entonces se recomendaba que una mujer embarazada no inmunizada no viaje. Obviamente que después es una recomendación, no puedo hacer que no suba al avión. La recomendación iba también que para todos los mayores de 13 meses de edad, 13 meses en adelante, tenían que contar en su calendario con 2 dosis de vacuna con componente antisarampionoso. Acuérdense que la vacuna para el sarampión, la primera dosis, se coloca por calendario a los 12 meses de edad, y que la segunda dosis se modificó este año y se coloca para todos los que nacieron a partir del 1 de julio del 2024 a los 15 meses de edad. ¿Sí? Eso hace que si yo tengo un bebito de 13 meses que se quiere ir con su familia a ver el Mundial, yo le voy a colocar la vacuna triple viral al año y le puedo adelantar la segunda dosis con un intervalo de un mes a los 13 meses de vida, y lo mando protegido. Lo mando a que vaya a la cancha todas las veces que quiera, qué suerte, protegido para el sarampión. ¿Sí? Pero Entiendo. ¿cuántos médicos sabían de esta recomendación? A pesar de que se difundió, a pesar de que salió por todos lados, ¿cuántos médicos vacunaron a sus pacientes, a los adultos, que no tienen calendario de inmunizaciones? Una persona de 45, 50 años no tiene calendario de vacunación. ¿Y esa persona está adecuadamente vacunada? Buena Nos queda ese pregunta. interrogante. Entonces, hoy todo está sistematizado. En la provincia de Santa Fe tenemos el SICAP. En todo nuestro país tenemos Mi Argentina, en donde aparecen las vacunas.
que nos vamos colocando. Entonces está bueno porque uno lo tiene más accesible. Pero antes no había ni apps, no había registros electrónicos. Quedaba registrado en un carnecito que lo tiene que tener la mamá guardadito como si fuese un documento. ¿Mm? Si sus mamás o las mamás de estos adultos mayores guardaron los carnets de vacunación, genial. Pero a veces también muchas vacunas, o sea, el calendario como lo conocen ustedes, surge en 1976. O sea que los que nacimos antes del 76 era nuestra mamá que nos llevaba y que el pediatra tenía buena onda y estaba a favor de las vacunas y nos las indicaba, ¿sí? El carnet, como lo conocen ustedes, es bastante nuevito. Entonces, todo esto es importante porque a la hora de que yo voy a evaluar a un viajero para ver qué vacuna tiene que colocarse, que sea recomendada, una vacuna que sea requerida por una autoridad sanitaria, tengo que conocer sus antecedentes. Y si no los conozco, si no están documentados, no me sirve que el señor me diga, yo tengo puestas todas las vacunas. Las tengo que tener documentadas en un papel. Aunque me diga, yo me puse todo, mi mamá me puso todo. ¿Qué es todo? ¿Qué es todo? ¿Cuántas todo? ¿Cuántas dosis de vacunas? ¿A qué edad? ¿Era una vacuna que servía, que se aplicó en una edad donde ya era inmunogénica esa vacuna o no? Entonces, que me diga que tiene todo puesto no me sirve. Necesito un documento. Que para un adulto grande tendría que ser el carnet de vacunación que guardó su mamá y que se lo dio a los 18 años cuando se fue a estudiar medicina a donde sea, a Rosario, a Santiago del Estero, a donde sea. Entonces le dio el carnecito y ese carnecito quedó ahí guardado. Bueno, lo tengo que rescatar, desempolvarlo. Porque si en ese carnet figura que tiene 2 dosis de vacuna para sarampión, está protegido. Pero si no figura ninguna, aunque tenga 45 años, lo tengo que vacunar para el sarampión. Para nuestro país o por si va a viajar, se tiene que vacunar. Respecto al calendario de vacunación, ¿nuestro calendario de vacunación está completo? ¿Hay vacunas que suelen olvidarse? Nuestro calendario de vacunación está impecable, no es completo, impecable, porque abarca lo mismo que dijimos, todos los grupos etarios, todo el ciclo vital del ser humano e incluye pacientes en situaciones de riesgo. ¿Le falta algunas vacunas? Sí, le falta. Pero ¿por qué miramos lo que le falta y no vemos todo lo que tiene? Exacto. ¿Sí? Entonces, ¿qué vacuna le falta? Y le falta ampliar un poco el grupo para vacuna para meningococo B. Está la vacuna de meningococo B para algunos pacientes en particular, pero le falta para el resto. Y le falta la vacuna para el dengue. Sí, no es nacional, es por provincia. Entonces, algunas provincias decidieron vacunar, obviamente provincias que pasaron por el brote de dengue que tuvimos en el 2023 y 2024. Entonces, esas provincias eligieron a quienes vacunar. ¿Se queda corto? Y se queda corto, sí, pero tiene vacuna para dengue. Y ustedes saben que el Estado compra vacunas para todos nosotros. Si ustedes no se colocaron la vacuna de la gripe, esa vacuna está esperándolos a ustedes en el vacunatorio, en la heladera, con su nombre y apellido. Esto lo digo de manera figurativa, no está con nombre y apellido de cada uno, pero está comprada para ustedes. Y si no se la aplican esa vacuna, cuando llegue fin de año, se tira, se descarta, porque tienen fecha de vencimiento. Entonces, la vacuna que sirve no es la vacuna que está en la heladera esperando que yo me vaya a vacunar. Es la vacuna que yo tengo aplicada, que yo me puse. Esa es la vacuna que sirve. Entonces, si yo, como profesional de la salud, no me coloco la vacuna para la gripe, no me coloco la vacuna para COVID, esas vacunas están en la heladera y se van a terminar descartando. Y es un gasto para el Estado. Y lo que tenemos que pensar también, que el Estado no tiene un recurso infinito, es finito, tiene un límite, tiene una posibilidad de compra y es así. Entonces, hoy nosotros en Rosario, por ejemplo, no tenemos vacuna en
vacunatorios para fiebre amarilla, porque la vacuna para fiebre amarilla era una vacuna para viajero. Y si el viajero puede pagarse un viaje a Cataratas del Iguazú, el paquete que sale siempre de Rosario es 4 días, 3 noches, le hago propaganda, 4 días, 3 noches, Cataratas del Iguazú, y las recorremos y nos maravillamos con esa belleza que son las Cataratas del Iguazú. Puede pagarse la vacuna para la fiebre amarilla, ¿sí o no? Pero sí tenemos gratuita la vacuna de la fiebre hemorrágica argentina, porque somos zona endémica para fiebre hemorrágica argentina. Rosario es zona endémica y hay un montón de mayores de 15 años de edad que no la tienen aplicada. Entonces es una picardía tener esa vacuna en la heladera de un vacunatorio, viviendo en zona endémica, y que ese paciente no vaya a recibir la vacuna. Ujú. Sería un grandísimo desperdicio. Enorme. Un enorme desperdicio de una vacuna excelente como es la Candid 1. Gracias por poner esto en la mesa y para elevar conciencia, porque esto es una forma muy importante de construir salud pública. Ujú. Totalmente. Bueno, vamos subiendo un poco la temperatura, pasemos al siguiente bloque, que es seguridad en vacunas y efectos adversos. La pregunta inicial es, ¿cómo se evalúa la seguridad de una vacuna antes de ser incorporada al calendario? Y no se incorpora una vacuna que no es segura al calendario. Fue una situación de emergencia, por eso, si ustedes miran el calendario de inmunizaciones, aún no está incorporada la vacuna del COVID, es una recomendación fuerte, con mucho peso, pero las vacunas, yo les dije, lo primero es seguridad y eficacia. Entonces, si la vacuna no es segura, no se incorpora al calendario. Y eso empiezan con pruebas en el laboratorio y después con investigaciones con un número limitado de voluntarios que tienen que ser adultos y sanos. ¿Mm? Ujú. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los efectos adversos más frecuentes después de la vacunación? Lo más frecuente es que haya dolor en el sitio de aplicación de la vacuna, que el dolor es subjetivo, así que eso depende de cada una de las personas que se vaya a vacunar. Y lo otro que puede haber es fiebre. En realidad va a depender de cada vacuna. Ahora, si uno habla de generalidades, habla de eventos locales y eventos sistémicos. De los locales son generalmente el dolor o la tumefacción en el sitio de aplicación de una vacuna, y de los sistémicos puede ser la fiebre. Y después puede depender de cada una de las vacunas, que serán eventos adversos menos frecuentes, generalmente son mucho menos frecuentes. Ujú. Bueno, si bien empezando la videollamada nos ha comentado un poco qué es el ESAVI, que para que quede en la grabación, quería preguntar de vuelta, ¿qué es un evento supuestamente atribuible a vacunación e inmunización, un ESAVI? Un ESAVI es justamente eso, no es un evento adverso, sino que es algo que le ocurrió a una persona que recibió una vacuna y que le genera preocupación o que generó la necesidad de recibir atención médica, o ha dejado una secuela que puede o no ser invalidante o ha producido la muerte, y que se tiene que notificar apenas yo tengo conocimiento de ella. ¿Quién lo puede notificar? Cualquier personal de la salud, no necesariamente un médico, un enfermero, un bioquímico, alguien del laboratorio, un estudiante de medicina. Eso ustedes ingresan a la página del Ministerio de Salud de cada una de las provincias, o se puede hacer en la página del Ministerio de Salud de Nación, y buscan la planilla del ESAVI y cargan todos los datos del paciente, qué vacuna recibió. Es importante poner el número de lote, si es la primera vez que recibe la vacuna, si no es la primera vez, cuándo recibió la dosis previa, y se carga el evento adverso, la medicación que tuvo que recibir el paciente o que requirió para ser atendido, y a partir de ahí
Eso se envía para que un comité, un conjunto de personas que trabajan en vacunas, resuelvan si eso está relacionado o no con la vacunación. Y se clasifica ese evento adverso como leve, moderado o grave y se dan las recomendaciones por si ese paciente tiene que recibir una dosis subsiguiente. Por ejemplo, si a lo mejor es un nene que recibió la primera dosis de vacuna pentavalente a los 2 meses de vida, ustedes saben que le toca a los 4, a los 6 y el refuerzo a los 15 meses. Entonces su pauta vacinal no termina ahí. Bueno, yo tengo que ver cómo continúa ese esquema de vacunación y eso se hace de manera conjunta. Para eso se le piden los datos del notificante, que hoy es fácil porque le colocan el correo electrónico y se comunican con ustedes del ministerio, un encargado para decirles cuál fue la resolución de lo que ustedes notificaron. Es importante notificar porque a partir de ahí uno puede, como eventos adversos, también se notifican si hay errores que sean en la aplicación de la vacuna. No utilizar una vía, un sitio de administración de las vacunas que corresponde. Ustedes saben que para los no deambuladores, las vacunas se colocan en la cara anterolateral externa del muslo y para los deambuladores se coloca en el deltoides. Si un chico recibe una vacuna en la zona glútea, no es una zona para recibir la vacuna y eso también lo tengo que notificar. O si se administra una vacuna por una vía que no es la adecuada. Cuando salió la vacuna de rotavirus, la vacuna de rotavirus venía con un líquido de suspensión y un liofilizado y se tenía que reconstituir y para eso venía con una jeringa y una aguja. Y en algunos lugares, esa vacuna que es oral se administró por vía intramuscular. Entonces, bueno, al tener conocimiento de eso, se notificó como un ESAVI, primero para saber, porque no era una vacuna que estaba formulada para administrarse por vía oral, no por vía intramuscular. Entonces, para saber qué había ocurrido con estos chicos. Y después para ir a capacitar al personal de salud para que no vuelva a ocurrir este error. Entonces es una herramienta importantísima no solamente para nosotros como futuros profesionales de la salud, sino también para la población en general, que sepa que estamos atentos y que siempre lo vamos a recibir en cualquier eventualidad que ocurra, digamos. Y de ahí se genera evidencia científica, porque en Es realidad lo más cuando dicen importante. la vacuna de, no sé, la vacuna de VPH causa esterilidad, un mito. En realidad yo tengo que ir a remitirme a los ESAVIs y no hay ningún ESAVI que relacione la infertilidad o la esterilidad con la vacuna para el VPH. Al contrario, hoy ya tenemos una publicación del Reino Unido en donde toda la población vacunada para el VPH, de mujeres vacunadas para el VPH, luego de 16 años de incorporación a esta vacuna en calendario, no tienen cáncer de cuello de útero. Entonces ya tenemos evidencia muy robusta de que es una vacuna que previene el cáncer de cuello de útero. Y no que causa Ujú. infertilidad. Importantísimo eso. La siguiente pregunta es, ¿qué tan frecuentes son los efectos adversos graves? Son poco frecuentes, como se suele decir, la prueban acá, nos usan de conejitos de indias y después la usan los países desarrollados. No, esa vacuna la produjo un laboratorio norteamericano, se usó en población norteamericana y vio un aumento de los casos de invaginación intestinal y por el informe de este aumento del número de casos de invaginación intestinal, esa vacuna se discontinuó en el mercado. Durante un tiempo no hubo vacunas hasta que aparecieron otras vacunas con límite en la aplicación por edad y demás, y no está más asociado ese evento adverso, que era un evento adverso grave. ¿Sí? Por eso Ujú. el monitoreo continúa, no finaliza cuando la vacuna es aprobada por una
autoridad sanitaria y se incluye en el calendario, sino que continúa siempre. Un ESAVI yo lo puedo hacer de cualquier vacuna, no de una vacuna nueva, de cualquier vacuna que esté o no esté en el calendario. Perfecto. La siguiente pregunta es, respecto a los adyuvantes, hay muchos mitos rodeándolos, que se utiliza mercurio en forma de timerosal, sales de aluminio u otras formas de metales pesados. ¿Qué son y para qué sirven? Tengo entendido de que sirven para aumentar la inmunogenicidad del sistema inmune. Claro, eso es un adyuvante. Lo que hace es favorecer el reclutamiento de células a nivel del sitio de aplicación de la vacuna y con eso potenciar el efecto inmunológico de la vacuna, que generalmente son vacunas inactivadas. Igualmente, la cantidad de timerosal que tiene una vacuna es ínfima. Mucho más los tienen los pescados de mar, un montón de pescados. Así que en realidad está demostrado que aunque contenga timerosal, yo puedo indicar las vacunas incluso a una mujer embarazada, siempre que tenga indicación de esa vacuna, ¿no? No está contraindicada, porque la cantidad es ínfima. Y la exposición es muy poca, porque es muy poquita cantidad y en un número limitado de dosis. Por ejemplo, bueno, no vamos a dar ningún ejemplo así no se confunden, pero sería tan poquito que no está relacionado ni siquiera con lo que estamos expuestos, con la cantidad de microplásticos que hoy comemos y consumimos de cualquier forma, o con la cantidad de mercurio que podemos consumir a través de pescados de mar. Ujú. Y la siguiente pregunta relacionada a esta es, ¿se puede lograr la misma inmunoreacción con interleucinas o marcadores propios del sistema inmune? Como forma de reemplazo, digamos. No, hasta ahora lo que se utiliza son todos estos, hay adyuvantes nuevos, sobre todo hay algunos laboratorios que, o sea, las vacunas pueden ser adyuvantadas o de alta dosis, pero no, hoy no los podemos reemplazar, no. Ujú. Y para cerrar el tema, ¿cómo se puede involucrar más la ciudadanía en la importancia del desarrollo de la seguridad de vacunas? ¿Es posible? Lo que pasa es que la población general no tiene que estar preocupada por la seguridad de las vacunas, porque las vacunas, volvemos a lo mismo, cuando ya están licenciadas son vacunas que ya están probadas. El gran problema acá vino con el COVID, pero la gente quería la vacuna del COVID, o sea, es como que nos tenemos que situar ahí en el 2020, qué pasaba en Europa sobre todo, en Italia, en España, que se llevaron la peor parte, y la gente quería la vacuna. Es más, nosotros tuvimos vacunatorio VIP en nuestro país, porque todo el mundo quería acceder a la vacuna. Todo el mundo. Y yo también quería vacunarme, porque quería sacarme ese fantasma de encima de que podía traer la enfermedad a mi casa. Y en realidad la enfermedad a mi casa vino con el viaje de egresado de mi hijo, el que escuchaba que yo les conté, bueno, con el viaje de egresados de mi hijo cuando se pudo ir a Bariloche. Y ahí llegó el COVID a mi casa. No llegó del consultorio mío, porque yo tomé todos los recaudos habidos y necesarios para no traer la enfermedad a mi casa. Utilicé la máscara, utilicé el barbijo, utilicé el camisolín, mantuve la ventilación, todo lo que había que hacer. Entonces, yo creo que cuando uno habla de seguridad, la gente también tiende a asustarse. Uno tiene que confiar que las autoridades de salud son serias y que no van nosotros siempre es como que desconfiamos, vemos la teoría conspirativa, la que nos quieren controlar, las que nos quieren eliminar del mundo y que el virus lo trajo. Y bueno, pensemos que no. Todavía hoy las autoridades que regulan las vacunas son serias, responsables y leen cualquier cantidad de estudios científicos para poder incorporar o no esta vacuna en el calendario.
y uno está esperando estas vacunas. En realidad, la vacuna nonavalente para VPH, yo la esperé 9 años. 9 años, porque se utilizó desde hace 9 años antes de que la trajeran a Argentina, ya se utilizaba en países desarrollados. Y era una pena estar vacunando con una vacuna cuadrivalente cuando existía una vacuna nonavalente para prevenir enfermedades como el cáncer de cuello de útero y otros cánceres asociados al VPH en nuestra población. Y bueno, hoy ya la tenemos, entonces usémosla. ¿Y por qué tanto miedo de utilizar la vacuna? ¿Qué Buena genera esos pregunta. miedos? ¿Por qué sentido se generan esos miedos? Por desgracia, la pregunta excede mis capacidades, así que pasemos a la siguiente pregunta. Subamos de temperatura. Respecto al COVID-19, ¿qué pasó en la pandemia? La primera pregunta para empezar es SARS-CoV-2. ¿Qué lo distinguía del género coronavirus normal de todos los días? ¿Por qué algunas cepas generaban enfermedades más graves? Y en realidad hubo un infectólogo que a mí me gustó mucho, el doctor Pollack, que habló por la tele al comienzo, después no habló más, no sé si fue por su propia voluntad que dijo, listo, sigan ustedes hablando del COVID. Él dijo que era un coronavirus como cualquier otro coronavirus, pero que nosotros no habíamos estado en contacto con el virus, entonces que nos teníamos que enfermar, como cuando ahora hubo este brote de influenza por H3N2. Un montón de chicos se enfermaron, no había H3N2, hay que generar inmunidad. Y una vez que generaste inmunidad, ya después, las veces siguientes que estás en contacto con el virus, tu sistema inmune responde. Entonces, la enfermedad es grave. Y bueno, y afectó más a quienes, a los que afectan más los virus respiratorios, a los adultos mayores. Nosotros esperábamos que ocurriera lo mismo con los chicos chiquititos, pero los chicos chiquititos no iban a guarderías ni a jardines maternales, estaban en sus casas y no estuvieron en contacto con el virus. El adulto mayor sí tiene más comorbilidades y la pasó peor. Eso fue lo único que lo distinguió. Por eso ahora, ¿hay COVID? Sí, seguro que hay COVID. ¿La gente se muere por COVID o con COVID? No sabemos. Sí, se muere, mucho menos que en el 2020 y que en el 2021. Entiendo. Eso se debe también a la vacunación que se ha hecho en las campañas vacunatorias Se contra el debe a la COVID. vacunación, se debe a la vacunación y se debe a que todos los que tenemos, los que nacimos después de la pandemia, eh, tenemos algo de inmunidad. Todos tuvimos COVID, Ujú. seguramente. Nos hayamos hisopado y nos haya dado COVID positivo o no. Una enfermedad tipo influenza que en realidad uno no está haciéndose un virológico cada vez que está con fiebre, tos y malestar general y mialgias. ¿Mm? Ujú. Yo creo que sí lo he cachado una sola vez y lo distinguía claramente de otras gripes debido a que, bueno, sentía que me ardían los huesos por dentro, entonces he dicho, ah, este es el famoso coronavirus. Y además ¿Y te de hisopaste o la... no, Daniel? ¿Cómo? ¿Te hicieron el hisopado? No, no, no. Consideramos en casa no hacerlo y simplemente dijimos no, por una semana nos mantenemos todos cuarentenados y bueno, pasó solo. Em, Bueno, si fue en plena pandemia, seguramente fue COVID, pero si no fue en plena pandemia, no sé. fue en plena pandemia. También lo identifiqué debido a la pérdida del olfato y lo que sí me llamó muchísimo la atención, que me parecía muy raro, era el gusto metálico en la lengua. Ujú. Bueno, Ahí he dicho, ¿y quién tuvo esto es distinto." gripe este año? ¿Quién tuvo influenza este año? ¿O quién estuvo con fiebre, tos y mialgias este año? ¿Alguno? Yo el año pasado, este año nada. ¿Y no perdiste el olfato? Bueno, no es solamente del COVID, la anosmia. Claro, sí, sí, tengo entendido que hasta un resfriado común causa anosmia. Por eso.
Ujú. Bien, siguiente pregunta. ¿A qué se le considera long COVID? Bueno, el long COVID son esos síntomas que persisten más allá de haber padecido la etapa aguda de la enfermedad. Eh, Sobre todo es la astenia, cansancio, eso sería el long COVID. Bien, Puede haber algo de enfermedad inflamatoria. En pediatría no se vio, curioso. se vio muy Eh, poquito, muy poquito. Pasando a la vacuna del COVID-19, la tecnología de ARN mensajero. ¿Qué significa que una vacuna esté fabricada de esta manera y cómo funcionan? Y es el ARN mensajero que ingresa directamente a la célula y utiliza la mitocondria como fábrica de anticuerpos para el coronavirus. Ujú. Es lo que se considera lo que va a ser la nueva tecnología de vacunas ARN, en donde yo puedo ir modificando eh, el ARN para que produzca para ese determinado virus o para esa variedad de virus. Claro que en este caso, en la vacuna de COVID, se vio la fabricación de la proteína espiga, la famosa Spike, en donde nuestro Ujú. sistema inmune reaccionaba y generaba la Claro, memoria inmunológica. Ujú. exactamente. También viene la gran pregunta, ¿es posible que la proteína Spike haya causado toxicidad o trombos? No te la Has- puedo contestar yo. Hasta En realidad ahora, hay estudios, sí. eh, adelante, sí, hasta ahora yo tengo entendido de que no hay trabajos extensivos, no hay revisiones, perdón, no hay metaanálisis, no hay estudios de pares que demuestren esto. Por eso, que haya muchas opiniones y que haya mucha mucho dato puesto ahí en las redes o que aparezcan por ahí algunas notificaciones sobre la relación entre la vacuna y la formación de trombos, infarto agudo de miocardio y demás, pero no hay nada que lo pueda unir. Ujú. Queda como un evento adverso no concluyente, sería, ¿no? Exacto. Quizás pregunta, ¿puede ser que haya hasta el día de hoy una brecha entre la investigación formal y toda la información informal de Internet? O sea, y creo que sería incluso contraindicativo que esa brecha sea tan grande. Es que en realidad uno no puede estar diciendo todo el tiempo que aparece una noticia que no hay datos. O sea, vos lo decís, todavía no hay datos concluyentes. ¿Y quién te cree? Es más interesante creer todo lo otro que genera intriga y demás. Entonces, hoy no hay ningún dato concluyente que lo asocie. Por eso se sigue utilizando la vacuna a nivel mundial y se la sigue aplicando la gente a nivel mundial y sigue la indicación. Pero bueno, la desinformación o todos estos datos que alguien trata de mostrar generalmente caen en saco roto. No es así, pero bueno, están, Ujú. están, dan vuelta y a veces reflotan. La siguiente pregunta. Entonces, si la tecnología de ARN mensajero es una instrucción, una receta que no es propia, no es nativa de nuestro organismo humano, ¿es posible que la producción de proteínas spikes haya causado una predisponibilidad a otras enfermedades, como una gripe o un resfriado común? No. Producía anticuerpos específicos frente a una proteína. Punto. No causa ni gripe, ni influenza, ni ninguna otra enfermedad. No.
Podés haber tenido la mala suerte de justo haber estado incubando una influenza cuando te vacunaste contra el COVID. Y sí, es mala pata, pero bueno, tenés influenza 3 días después y vos decís esto es por el COVID. No, por la vacuna. No, no es por la vacuna. Estabas incubando una influenza. Y sí, el Ujú, periodo de incubación te da como para que después, 3 días después de haberte aplicado, empieces con fiebre, con malestar general y demás. Pero ujú. no. También hay una pregunta bastante picante que dice, ¿es posible que haya ocurrido un evento de inmunodeficiencia adquirida por vacunas de COVID-19? ¿Un VIH? No VIH, pero, ¿cómo decirlo? Ah, La teo- que la es, vacuna haya causado una inmunodeficiencia. No, no exacto. hay nada escrito de eso. Ujú. Y esta sí es una pregunta personal mía. En un principio, en medios de comunicación dijeron que la vacunación no era recomendada para niños, porque se consideraba su sistema inmune superior y aún más adaptable que un adulto. Se indicaba la vacuna primero para personas con riesgo de mortalidad ante el virus, como ancianos e inmunocomprometidos. La pregunta es, ¿por qué luego se extendió la vacunación obligatoria a los niños igualmente? En realidad, volvemos a lo mismo. Cuando las vacunas se empiezan a licenciar o cuando se empiezan a desarrollarse, se utilizan en adultos, no en pacientes pediátricos. Pero el paciente pediátrico, por suerte, se enfermó menos, pero también se enfermó. Y en tasas también tuvieron casos de enfermedades inflamatorias sistémicas, sobre todo miocarditis. Entonces, por el COVID, no por la vacuna. Entonces, una vez que la vacuna se utilizó y que se vio que la vacuna era relativamente segura, se fueron bajando las edades en que se podía aplicar, pero no conocíamos dosis, no sabíamos ni qué dosis había que ponerle a un chico, ni a partir de qué edad se podía vacunar. Entonces fue mucho de reunión de científicos, en donde se evaluaron distintas posibilidades. Pero bueno, la vacunación en pediatría empezó después por todo esto. Primero, es raro que una vacunación arranque en pediatría. Es como un antibiótico nuevo, un medicamento nuevo. Es raro que comience en pediatría, es algo que esté estudiado para ese grupo de pacientes en particular. ¿Mm? Ujú, entiendo. Pasando a la siguiente sección, hablando un poco de los falsos positivos ante los testeos de hisopados, ¿es posible que un coronavirus tradicional, de los resfriados de todos los días, haya causado falsos positivos? Eh, a ver, las PCR se hacían con la secuencia genética del COVID-19, así que no, era para ese coronavirus en particular. Ujú, ¿Mm? bien. Luego, ¿qué pasó con los casos de neumonía y dengue durante la pandemia? ¿Fueron todos diagnosticados con COVID-19? No, ¿por qué? Mm, porque A ver, el dengue, se tiene el el concepto. coronavirus es Ujú, una enfermedad febril que puede ser tipo influenza, pero en ese momento se hisopaban a los pacientes. Después hubo por nexo epidemiológico. El dengue no da una enfermedad tipo influenza, da fiebre, fiebre muy alta y ¿qué más da? Puede dar sangrados, puede dar cuadro de dolor abdominal, vómitos, dolor abdominal, puede tener el paciente, los cuadros clínicos. Ustedes dicen que a lo mejor en el verano un paciente con dengue se lo diagnosticaba como COVID, pero siempre se hizo hisopado. Para la confirmación se hizo hisopado y eran gratuitos. O sea, los hisopados estaban disponibles y eran gratuitos por salud pública. A partir de ahí, cuando ya tuvimos muchos casos de COVID, se hizo por nexo epidemiológico. Estaba el papá con COVID y el hijo de
3 años, que vivía en la misma casa y que se quería ir a dormir a la noche con el papá, 3 días después empezaba con fiebre y tos. Y bueno, el dengue no tiene tos. O sea que si ya tenía tos, eso no es dengue. No. Ujú. Bien, bien. Puede haber pasado algún virus, quizás algún otro virus, pero no creo. Perfecto. Gracias. Respecto al distanciamiento social, quería preguntarle, ¿fue correcta la aplicación del distanciamiento social o podríamos haber hecho un mejor manejo? Esta pregunta la hice debido a que... Ah, pero este es el diario del lunes. Este es el diario del lunes. En realidad, en ese momento todos queríamos el distanciamiento social. Con el diario del lunes uno ve que el distanciamiento social debería haber sido más corto, quizás en el tiempo, pero eso lo decidió la Autoridad de Salud Pública. En realidad no es algo que tengo que responder yo, lo mío sería una opinión y Claro. ustedes quieren un hecho, no una opinión. Entonces, yo creo que con el diario del lunes siempre es fácil hablar. Es fácil decir, yo hubiese hecho esto, yo hubiese hecho aquello. Hay que ponerse los pantalones y ver qué hubiésemos hecho en ese momento. Porque se criticaron a muchos países que no tuvieron distanciamiento social, se criticaron a otros países que tenían un distanciamiento social corto, se echaron a médicos que vivían en un edificio, no los dejaban subir por el ascensor, porque en el ascensor iba a quedar el virus, y lo veíamos por la tele. Y el médico no se lo aplaudió como pensaban que iba a ser aplaudido, al contrario. Cuando había un médico que vivía en un edificio, no querían que ese médico vaya al edificio y que le lleve los virus al edificio. Y los perritos salieron con zapatitos a hacer sus necesidades a la vereda. Y una amiga mía que vive en Alemania, ella tenía un día y un horario para ir al supermercado. Podía ir al supermercado, los habían dividido por distancia del supermercado, iban en un día y en un horario. Entonces, cada país hizo lo que pensó que era mejor para algo que era desconocido y que generaba mucho miedo. Obviamente que con la mirada hoy del 2026 uno dice, y se podría haber hecho una cosa, tal otra. Ya les digo, yo trabajé toda la pandemia. Un amigo mío médico, pediatra, que también hace consultorio, estaba enojadísimo conmigo porque decía que yo no cumplía el aislamiento. Yo decía, yo voy a ver a mis pacientes. Y me decía, no los tenés que ir a ver. Y es pediatra, ¿se entiende? Entonces, cada uno tuvo su opinión en ese momento. Y es respetable. Por eso es importante que uno siga las indicaciones de las autoridades de salud. ¿M? Que uno siga las indicaciones de las autoridades de salud. Bien. Ujú. Eh, Ahí quería hacer un pequeño énfasis, justamente de la siguiente pregunta va de eso, los medios de comunicación. Mm, Mi pregunta Sí, es, ¿de qué servía poner todo el tiempo el contador de fallecidos? ¿Acaso el miedo y el horrible. La pánico? payasita también, horrible, Ujú. horrible. Pero bueno, volvemos a lo mismo. La autoridad de salud consideró que eso era no ocultar la realidad, pongámoslo así. No quiero pensar que lo hizo para asustar a la población. Lo tomó como que no ocultaba la realidad. Horrible. Esperar el informe todos los días que me mandaban a mí al celular de cuántos se habían diagnosticado, cuántos se habían muerto. Horrible. Un espanto. Sí, Pero yo bueno, es mi opinión. Es mi creo que opinión. creo lo mismo. En el caso este, yo creo que el miedo y el pánico en la población terminaban siendo contraproducentes debido a que el estrés crónico está demostrado que debilita nuestro sistema inmune, nuestras defensas. Sí, seguro. Ujú. Bueno, y ahora pasemos al siguiente bloque, que es el más picante de todos, para ir cerrando. Mitos y desinformación, desarmando la conspiración, se llama. ¿Por qué cree que crecieron los movimientos antivacunas? Se los dije, me parece que no estaba grabado tampoco. Por culpa Ujú. nuestra. Porque somos los principales detractores de las vacunas. Somos los principales, los primeros que no cumplimos con nuestro esquema de vacunación. Eh,
Cuando nació Sebastián, 2006 naciste, Sebastián. Cuando nació Sí. Sebastián en nuestro país hubo una campaña de vacunación para la rubiola, que era una campaña gratuita, que estaba en el vacunatorio del instituto donde yo trabajo. Y las mamás de mis pacientes no se iban a colocar la vacuna que era gratuita para la rubiola. Era para prevenir el síndrome de rubiola congénita, vacunando a mujeres en edad fértil, obviamente no embarazadas, porque es una vacuna viva atenuada que no se puede administrar a una mujer embarazada. Mis pacientes no se vacunaban. Yo tenía mi esquema de vacunación completo. Mi mamá es pediatra y cuando yo era chiquitita no había vacuna para la rubiola, entonces mi mamá, cada amiga mía que tenía rubiola, me mandaba a jugar para que yo me contagie y no tenga la rubiola de grande para evitar el síndrome de rubiola congénita. No había vacuna disponible en Argentina. Cuando aparece la vacuna en Argentina, lo primero que hago yo es dosarme los anticuerpos, que tenía 0, no tenía IgG, no IgM porque no era una enfermedad aguda, yo me tenía que dosar a ver si tenía memoria. No tuve, o sea que todas mis amigas que tuvieron rubiola no tuvieron rubiola. Y además de eso, me vacuné. Hice el esquema de vacunación completo. Bueno, 2006 viene la campaña de vacunación, las mamás de mis pacientes no se vacunaban. Tuve que ir yo a vacunarme y pegué con cinta scotch en la puerta de afuera de mi consultorio mi carnet de vacunación. Entonces yo les decía, yo ya me vacuné, ahora andá y vacunate vos. Y así logré que las mamás de mis pacientes se vacunen. Entonces, si nosotros estamos convencidos de algo, vamos a encontrar los medios para que el paciente se vacune. Pero tenemos que estar convencidos. Tenemos que estar convencidos de que las vacunas son seguras, de que las vacunas son eficaces, de que las vacunas son solidarias. Me vacuno yo, me protejo yo, pero también protejo a los que me rodean. Y tengo que estar convencida de que el calendario de vacunación hay que cumplirlo. Si yo no estoy convencida de eso, el mensaje que le voy a dar a mis pacientes es, y llévalo a vacunarse. Llévalo, sí, llévalo. No, vas y lo vacunás. Vas y lo vacunás ahora. Y cuando venís la próxima consulta, me traes el carnecito y yo lo anoto en la historia clínica. Y no me olvido. No me olvido de preguntarle en cada consulta sobre las vacunas. Entonces, si yo estoy convencida, yo como personal de salud, todos estamos convencidos, vamos a lograr de que la gente se vacune. Lamentablemente, cada vez hay más gente que desconfía de las vacunas, pero porque también está de moda, es un modismo. Como están de moda un montón de otras cosas, está de moda esto de desconfiar de las vacunas. ¿Sí? Pero si nosotros hablamos con la verdad, le damos información que sea clara, que sea ajustada al paciente, no le oculto datos, pero le estoy hablando con la verdad, el paciente va a ir y se va a vacunar. El paciente le tiene más miedo a la fiebre que le puede dar las vacunas que a todo lo que se evitaría con vacunar a un chico si recibe la vacuna. Entonces yo le tengo que hablar desde ahí. Cuando la mamá me dice, ¿y qué cantidad de chicos tienen fiebre? Por ejemplo, con una triple viral. El 5% hace fiebre. Yo les digo, le contesto al revés. El 95% de los chicos no tienen fiebre. No les digo el 5% tienen fiebre. No les digo, el 95% no tiene fiebre. Él va a estar dentro de ese 95%. En cambio, si yo voy al revés, el 5% tiene fiebre, la mamá ya está pensando que va a tener fiebre. Que puede hacerla o no, pero es lo menos probable. Creo que eso es el principal, vamos a decir, cuello de botella, en que la gente no entiende o no llega la información de la calidad y de las fuentes indicadas. Entonces, como le indica usted, en esa balanza no tienen la información suficiente para preponderar los riesgos y los beneficios que traen, digamos, dejar pasar una vacunación o tenerla al día. Bueno,
Entonces tenemos que tener calendarios de vacunación al día, completos, de todos. ¿Cuáles son los mitos más comunes que escucha usted en el consultorio? Y eso de que las vacunas le va a dar fiebre, o de que si se pone la vacuna con la gripe es muy común, ¿para qué te la vas a colocar si te va a agarrar gripe igual? En realidad, la gripe, la vacuna de la gripe previene para la gripe, no proviene para las virosis respiratorias. Y un paciente puede tener influenza, para influenza, metaneumovirus, coronavirus, o sea, no solamente influenza en el invierno. Entonces, yo siempre les explico eso. Vos te estás vacunando para la gripe, para la influenza, no para las virosis respiratorias. Sobre todo es eso, ¿no? Por suerte, yo hablo mucho de vacunas con mis pacientes desde siempre, desde el primer día que están que llegan al consultorio. Entonces es un tema que lo podemos hablar en las distintas consultas. Y yo creo que en parte es esa la comunicación médico-paciente, que nosotros miremos al paciente, en este caso serían los papás, ¿no? A la cara, que hablemos con la verdad, que si hay algo que no lo sabemos, no digamos cualquier cosa. Mira, lo voy a averiguar, te lo averiguo para la próxima consulta, o voy a charlar con fulanito de tal y te voy a averiguar tal cosa. Que sientan esa confianza que antes se tenía con el médico de cabecera, que no sea el Instagram, que no sea algún profesional que sea influencer, o que no sea el Google, o el chat GPT ahora, ¿no? Yo ya me quedé un poco atrasada, que no sea el chat GPT el que le está dando la información de las vacunas, que sea el médico el que da la información de las vacunas. Y obviamente nosotros todos, ustedes y yo, capacitarnos, porque el calendario es ágil, es dinámico, va cambiando, y yo tengo que cambiar a medida que van cambiando las indicaciones del calendario. Así es. Ser médico nos exige estar al día, estar siempre Actualización actualizándonos. permanente. Ujú. Sí, a veces es como un poquito triste porque nuestro material de lectura termina siendo el último paper, el último consenso, la última información de alguna patología, y no es un libro, una novela o un libro que uno quiera leer. Yo tengo dos o tres empezaron en la mesita de luz y siempre me aparece algo de medicina que tengo que leer. Y aunque yo insisto en leer otra cosa que no sea medicina, porque somos más que solo un médico, a veces es difícil porque uno se tiene que actualizar, o porque tiene que buscar una información de alguna patología de algún paciente, o tiene que leer algo, o tiene que preparar una clase o lo que sea, y la medicina nos atraviesa en todas las etapas, ¿sí? Así, concuerdo. Las últimas cuatro preguntas. La primera sería, inmunidad de rebaño. ¿Cuál es su concepto de inmunidad de rebaño? ¿Qué evidencia hay al respecto? Un montón. Un montón de evidencia de inmunidad de rebaño. Es cuando yo me vacuno para proteger a otros. Cuando yo no dejo que una enfermedad entre, por eso yo les dije que las vacunas son solidarias, porque me vacuno yo y puedo proteger a otros. Si yo tengo una comunidad bien vacunada contra el sarampión y hay un par de chicos que a lo mejor tienen una inmunosupresión, aunque sea transitoria, un síndrome nefrótico con corticoides a dosis inmunosupresoras y que no va a poder recibir la vacuna para el sarampión, yo tengo al resto protegido. Entonces me van a cuidar ese paciente. Sí, un montón de evidencia. La siguiente es, ¿qué ocurrió que la OMS indicaba que no se debían mezclar los fabricantes de vacunas, mientras que en Argentina sí lo hacíamos? En realidad, cuando ustedes leen cualquier indicación de la vacunación, dice completar la vacunación con la vacuna del mismo fabricante. Pero, está ese pero, que siempre hay un pero, si no se consigue esa vacuna, es más importante completar el esquema de vacunación. Entonces, algunas vacunas no son intercambiables hasta que sí lo son.
porque dejó de haber esa vacuna en el mercado o porque no se consigue y es mejor tener al paciente vacunado. Generalmente es o porque utilizan algún coadyuvante o o tienen una edad de inicio diferente o tienen un esquema diferente, entonces no se pueden homologar. Por eso se aconseja que si yo inicio con la vacuna A, termine el esquema de vacunación con la vacuna A. Pero si esa vacuna no hay, porque no sé, no puede llegar a nuestro país o dejó de fabricarse o lo que sea, completo con la vacuna que tenga disponible. Perfecto. La siguiente pregunta es respecto a la tecnología de ARN mensajero. ¿El ARN mensajero tiene la capacidad de sobreescribirse en el ADN humano? ¿Bajo qué condiciones puede hacerlo? Tenía entendido que era con una retrotranscriptasa específica que se insertaba y eso Pero generaba. hasta ahora no ocurrió. Hasta ahora no ocurrió. No hay evidencia al respecto. No. Porque yo sí recuerdo que en un momento los anunciaban que hacía cambios genéticos para hacer la inmunidad genética a largo plazo. Y luego, debido a las dudas al respecto, se han terminado retractando, diciendo de No, es que que no era en realidad posible. no es posible. No es posible porque el ARN mensajero actúa a nivel mitocondrial, o sea, no va a entrar al ADN nuestro. No va a entrar. Ujú. Y bueno, yo no he leído nada al respecto, sino de eso lo podemos buscar, no les voy a decir, no leí nada al respecto. Podríamos buscarlo. Perfecto. La penúltima de la noche sería, ¿qué tan plausible es poner elementos no declarados en la fabricación de las vacunas? He escuchado de todo en la escena de la conspiración desde, mira lo más, así lo El pintan, microchip, que nos pusieron la un microchip. nanotecnología de grafeno, reactiva el 5G y el Wi-Fi para crear coágulos venosos autodesamblantes con capacidad de compartir datos biométricos en la red. Sí, Eso han sí, llegado a pero todo decir. eso son teorías conspirativas. No, Ujú. no, no hay posibilidades. No Bien. nos pusieron ningún microchip, ni nada. Y ¿Para qué querrían? A ver, para aniquilar a toda la población mundial y quedarse ellos solos. No, siguen buscando hmm, la fuente de la eterna juventud. No nos quieren matar. y la última pregunta de la noche, esta es personal, eh, porque debido, esto viene detrás de mi gran duda respecto a la baja de inoculaciones de las personas. Em, si hay la tecnología y el conocimiento necesario para realizar ganancia de función en patógenos, o sea, sería mejorarlos o volverlos más virales. ¿Usted ve posible que intereses ocultos revivan o mejoren enfermedades para generar epidemias, acusando y utilizando los antivacunas o a la baja de inoculaciones? En realidad, las armas biológicas pueden existir. O sea, hoy hay mucha manipulación genética de lo que se les puede ocurrir. Entonces, puede haber una mente perversa y maligna que genere un arma biológica de destrucción masiva y como poder puede ser, sí. Hay, como siempre Eh, digo, hay humanos para todos, para todo. sí, seguro, pero bueno, ahí es Esperemos que el no. genio humano. También dicen que el virus que salió de Wuhan lo mandaron en avión y que fue a Inglaterra y bueno, son todas teorías que en realidad nada está demostrado. Eh, Espero que no utilicen armas biológicas. Espero que no se Sí, utilicen armas biológicas. esperemos que no, porque ahí me surge la duda, porque digo, ¿y qué pasa si el movimiento antivacunas también es fabricado? ¿Qué pasa si está siendo promovido y hay intereses por detrás? Es que el Y de ahí movimiento he quedado antivacunas con... está pagado, tiene grandes financistas económicos. O sea, la gente no es antivacuna porque quiere. Los que manejan el movimiento antivacunas están pagados para hacer eso. ¿Quién les paga? Obviamente que
yo no lo sé, pero son pagos y trabajan en eso, en desmedro de las vacunas y de todo lo que se logró con la vacunación. A ver, la poliomielitis, ustedes hoy la ven en diapositivas, porque ni siquiera está en Por fotos suerte. o fotos en blanco y negro con todos los pulmotores y todo lo demás. Y Sabin y Salk fabricaron una vacuna y donaron la patente y no recibieron un peso por la vacuna porque los chicos se morían. Y quedaron, ahora hace poco se murió el último hombre que quedaba en un pulmotor, toda su vida en un pulmotor El para hombre poder del pulmón de respirar. hierro. El hombre del pulmón de hierro. ¿Y qué calidad de vida tuvo esa persona? Que hoy, con unas gotitas, no tenemos más la Sabin. Con un inyectable intramuscular, nos colocamos la Salk y nos olvidamos de la poliomielitis. Que existe el virus polio salvaje guardado, sí existe, como también está el de la viruela. Por si alguna vez a alguien se le ocurre generar un arma biológica, que se pueda volver a hacer una vacuna para estas enfermedades. Para la polio hay ahora, pero hablo de la viruela. Ujú. Bueno, esa ha sido la última pregunta de la noche. Hemos tenido una invitada de lujo, absolutamente brillante, eh, y que esto es un espacio necesario para, bueno, primero que todo, hacer llegar al público general de que la ciencia no es algo apartado únicamente en las universidades, sino tiene efectos en la calidad de vida de todos nosotros. Y la primera forma de hacer que la ciencia llegue es a través de esto, de la difusión. Así que muchísimas gracias, doctora No, Mariana, de nada. por su tiempo, por su presencia, por su gran conocimiento y buena predisposición. Y muchas gracias también a todos los que han estado presentes ahora en la videollamada y estén escuchando en un futuro este video de esta grabación. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias. Eh,